Que es José Manuel Pingarrón. José Manuel, bueno, yo primero te voy a agradecer, antes de presentarte, muchísimas gracias, porque José Manuel es una persona altamente ocupada y te doy las gracias por hacernos un hueco una vez más, porque no es la primera vez que te elijo para hacer una cosa de estas, y estar aquí con nosotros y contarnos tu experiencia. José Manuel nos va a dar una charla sobre política científica y financiación de la ciencia. Y bueno, paso a introduciros brevemente su currículum, aunque es muy extenso, pues bueno, lo más importante es lo que os voy a contar. Él es catedrático de Química Analítica de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un currículum vitae investigador extensísimo, es autor o coautor de más de 460 artículos revisados por pares, de esto ya sabéis un poquito, porque estuvimos ayer por la tarde hablando de esto, 34 capítulos de libros, 2 libros de texto, así como 11 patentes de invención. Tiene además múltiples premios, por ejemplo, es ganador de la medalla de la Facultad de Química, premio de investigación en Química Analítica de la Real Sociedad Española de Química, Fellow de la Sociedad Internacional de Electroquímica y medalla de honor de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense. En relación a la gestión, a lo largo de su trayectoria, pues ha ocupado muchos cargos diferentes en distintas instituciones, ha sido presidente de la sociedad, o es presidente de la sociedad... Era. No, ahora soy incompatible. Es que tiene tantas cosas que yo... Presidente de la Sociedad Española de Química Analítica, miembro del órgano de gobierno de la Confederación Española de Sociedades Científicas, de la COSTE, como tesorero, vicepresidente de la División 1, Electroquímica Analítica de la Sociedad Internacional de Electroquímica, miembro del equipo directivo del Programa de Química Básica del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Economía e Innovación de España, del MINECO, vicerrector de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid, secretario ejecutivo de la División I+D+I de la CRUE. Además, es miembro fundador del Foro de Empresas Innovadoras y cofundador de la empresa spin-off INVEA Biosensores SL, y desde enero de 2020, como todos sabéis, es secretario general de Universidades del Ministerio de Universidades del Gobierno de España. Otra vez, muchísimas gracias, De nada. porque he tenido que coger aire así al principio para deciros todo esto y muchas más cosas que no os hemos contado. Es un placer, es un orgullo, un honor tenerte aquí, así que Pues cuando quieras, la sala es tuya y estamos Pues a tu disposición. el placer es mío. No, que va, porque por las cosas que os voy a decir a continuación, ¿no? Porque, o sea, muchas gracias a mi universidad, y ya sabe toda mi universidad que si yo puedo asistir a algún acto que desarrolla, pues siempre vendré, porque más tarde o más temprano volveré a la universidad, volveré a mi departamento, a mi grupo de investigación y a seguir las cosas que he hecho durante toda la vida. Llevo 3 años, primero en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y desde enero del 2020 en el Ministerio de Universidades como secretario general de Universidades. Por lo tanto, llevo 3 años, un poco de paréntesis de lo que es mi actividad normal, pero los fines de semana sigo dedicándolos a corregir y a mirar los papers de mi grupo de investigación, que ahora dirige otra persona, obviamente, porque yo no puedo, es absolutamente incompatible, ni pedir ni nada, pero los trabajos sigo participando y desde luego no voy a dejar de participar, porque esa es mi verdadera profesión. O sea que yo soy un científico, y un profesor, obviamente, que ahora pues tiene un cargo político durante este tiempo. ¿Por qué no tengo presentación? Pues por una razón muy fácil de ver, ¿no? Aparte de que tengo poco tiempo para ponerme a hacer presentaciones, pero es que realmente vengo a hablar de algo que no es de mi competencia actual, ¿eh? Sabéis que en enero del 2020 se produjo una división de ministerios y antes estábamos juntos, pero a partir de ese momento el Ministerio de Ciencia e Innovación es uno y el Ministerio de Universidades es otro. Es verdad que tenemos una cooperación muy estrecha, pero también es verdad que la política científica no es competencia del Ministerio de Universidades, es competencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. Entonces yo lo que sí voy a hacer es daros algunas pinceladas, pero algunas pinceladas, digamos, orientadas hacia la universidad. Pero también es cierto que comentaré algunas cosas que no solamente tienen que ser de la universidad. Entonces, no hago una presentación porque no puedo poner Ministerio de Universidades cuando voy a hablar de política científica. Y más ahora que ha habido un cambio reciente de ministro, con el ministro Duque, pues obviamente tenía mucho conocimiento y, en fin, amistad. Con la ministra nueva, la ministra Morán, pues solamente la he saludado en el cambio de carteras el otro día
y nada más, con lo cual no es momento para intrometerme en sus funciones, ni mucho menos. Así que por eso decidí que no hubiera ningún tipo de presentación, ¿vale? Pero no hay ninguna otra cosa. Pero os voy a contar algo que yo creo que os interesará fundamentalmente. A ver, porque es verdad que sois un público heterogéneo, mayoritariamente joven, aunque no solamente, pero bueno, pues también yo soy todo menos joven ya, ¿no? Con lo cual, pues digamos, esa experiencia que se denota en mi currículum, también es verdad que puedo trasladaros algunas cosas que yo creo que os van a ser interesantes y sobre todo luego contestar a las preguntas que me queráis hacer. También ha venido bien que Borja antes os haya contado lo que es la política europea de investigación. Esto lo ha hecho estupendamente, como siempre, pero es muy amplio, esto es muy complejo, muy amplio, y el mensaje fundamental ese es el que os ha lanzado al final. El mensaje fundamental es que si queréis algo que tiene que ver con la ciencia y la innovación, no os olvidéis nunca de la innovación, ¿eh? La innovación actualmente y cada vez más va a tener una parte fundamental en lo que es la política de I+D+I de Europa. Y la innovación entendida en el sentido más amplio, no solo la innovación tecnológica, que también, sino la innovación social, la innovación cultural, esto en el sentido más amplio posible. Bueno, pues todo esto, efectivamente, viene en la FECIT, viene en los ministerios, viene en las oficinas europeas de las universidades, viene en los puntos de contacto. Tenéis excelentes profesionales que os van a ayudar para cualquier tipo de ayuda, para cualquier tipo de duda. En la oficina europea de la universidad está Ignacio, que es un auténtico crack, y seguro, y su gente que os va a ayudar en todo lo que podáis necesitar. Así que utilizadlo, porque sí, está muy bien, pero te metes en la página web y es verdad que es un poco bosque. Entonces, que os ayuden, esta es la parte fundamental. Bueno, en la parte nacional es un poquito parecido, aunque menos complejo, ¿no? Digamos, porque bueno, pues tanto la estrategia española de ciencia e innovación como los planes estatales de ciencia e innovación, que son anuales, bueno, pues digamos tienen una cierta experiencia. Yo voy a hablaros de 2 o 3 puntos, veréis que tengo cierta tendencia a enrollarme, pero voy a dejar tiempo para que me preguntéis. Primero la carrera investigadora, ¿no? Que es quizá un poco de lo que probablemente más os interese. Dejaremos la financiación para después. La carrera investigadora. A ver, ¿cuál es la condición sine qua non para hacer carrera como docente e investigador? ¿Vale? Obviamente como investigador también, pero insisto en que voy a intentar focalizarlo mucho en lo que es el PDI, ¿no? El personal docente e investigador. Porque me imagino que sabréis que aproximadamente entre el 60 y el 70%, dependiendo de cómo se calcule, de la investigación que se hace en España, se hace en las universidades. Es decir, bueno, esto es importante, ¿no? Los mayores centros de investigación en España son las universidades, sin duda ninguna. Por lo tanto, cualquier estrategia de I+D+I tiene que tener en cuenta las universidades. Luego está claro que están los organismos públicos de investigación, algunos, el Consejo obviamente es el organismo público de investigación más conocido, pero hay otros institutos, hay empresas y hay fundaciones sin ánimo de lucro, hay empresas que también hacen I+D+I, es decir, el ecosistema es amplio. Pero la investigación, lo que es la investigación, mayoritariamente se hace en las universidades. Bueno, pues ¿cuál es la carrera? Pues desde luego la carrera es hacer una tesis doctoral, esto es inevitable. Es más, en nuestra futura ley orgánica de universidades, cuando salga, la propuesta que hacemos en el Ministerio de Universidades es que la única condición para que una universidad te contrate, la primera figura contractual después de la etapa predoctoral, será un profesor doctor, un profesor ayudante doctor, ya veremos cómo queda al final el nombre, pero un doctor, y va a ser el único requisito. Nuestra propuesta es que no se necesita acreditación ni nada por el estilo, doctor. Y las universidades pues tendrán que establecer los mecanismos de contratación, con los méritos, con en fin, los requisitos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Pero, doctor. Entonces, ¿qué necesita, qué hay que hacer para tener esa cantera?
Pues desde los ministerios tenemos unas herramientas importantes para que haya contratos predoctorales. Esta es otra de las historias que, en fin, creo que ya lo sabéis, pero ya hace años se terminaron las becas para hacer la tesis y ahora lo que hay son contratos, con sus pros y sus contras, pero son contratos, muchos más pros que contras. Pues derecho a paro, cuenta para la seguridad social, es decir, todo ese tipo de cosas. Contratos, ¿de acuerdo? Contratos que están regulados por una cosa que se llama el Estatuto del Personal Investigador en Formación, el EPIF, y que justo yo negocié en aquella época como parte de CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, de la sectorial de I+D+I, negocié junto con los representantes de los estudiantes, junto con los sindicatos y junto en aquel entonces con el Ministerio de Economía, y donde estaba la Secretaría de Estado de Investigación en aquella época, negocié ese EPIF. En ese EPIF queda claro los salarios que se cobran los 2 primeros años, el tercer año y el cuarto año. Queda claro también, una gran ventaja, que una vez que se acaba la tesis, si se acaba antes del cuarto año, tienes derecho a un año adicional, que es ya un contrato postdoctoral. Bueno, no os voy a contar todo eso. Pero, contratos predoctorales. Entonces, ¿cuál es la idea? Tanto el Ministerio de Ciencia, a través de la Agencia Estatal de Investigación, tiene lo que se llama los contratos FPI, Formación de Personal Investigador, que están asociados a un proyecto de investigación determinado, es decir, aquí hay un proyecto de investigación al que le dan un contrato FPI y vosotros, candidatos o las candidatas, aplican a esos proyectos que tienen un contrato FPI. Y es el investigador responsable, a través de una serie de reglas, también con el Ministerio, quien selecciona a la persona encargada de ocupar ese contrato predoctoral. Por parte del Ministerio de Universidades, ¿qué tenemos? Las FPU, Formación de Profesorado Universitario. Por parte de las FPI son, pues en esta convocatoria pasada, 1.100 y pico, y las FPU en esta convocatoria última han sido 850 plazas. Esto es todos los años. En FPU es un poquito diferente, porque hay una primera etapa que tiene que ver exclusivamente con el expediente académico del candidato. Hay una primera selección. Si se pasa esa primera selección, luego hay una selección posterior, que en este caso lo lleva a cabo la ANECA, un equipo de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y hay una selección de esas plazas. Ahora, en la convocatoria actual ya está hecha la preselección de la primera vuelta y la selección definitiva será en septiembre. Bueno, pues esas son plazas de doctor, de contratos predoctorales, que serán la cantera de los que luego entren en las universidades y en los OPIs, porque también para entrar en los OPIs hay que ser doctor, para seguir la carrera bien de PDI, bien de investigador en los organismos públicos. ¿Qué queremos desde los dos ministerios? Pues cuantas más plazas mejor de estos contratos predoctorales. Y ya el año pasado, el Ministerio de Universidades, hablo del mío, conseguimos que Hacienda nos aumentara 10 millones en el presupuesto, lo cual supone que para la próxima convocatoria, si se aprueban los presupuestos, pues podamos sacar, en vez de 850, podamos sacar aproximadamente 150, entre 150 y 200 contratos predoctorales más, es decir, ya pasaremos de los 1000. Bueno, pues esto es lo importante. Pero, o sea que esto es la primera etapa. Tienes que tener un contrato predoctoral y a partir de ahí entrar. Claro, no solo hay contratos predoctorales por parte de los ministerios, las comunidades autónomas tienen, como os ha dicho Borja, hay instituciones que también tienen, la Caixa, en fin, hay de todo, ¿no? Y también tienen programas propios las universidades que quieren invertir en investigación, que prácticamente son todas, pues tienen programas propios predoctorales y postdoctorales, ¿eh? O sea que digamos hay una amplia panoplia de oportunidades para hacer la tesis doctoral, pero sin hacer una tesis doctoral no se puede seguir. Esto es así de sencillo. Y luego, ¿cuál es la carrera siguiente? ¿Por dónde vamos con esa carrera? Bueno, pues, a ver, la propuesta que haremos con la futura ley es que en la universidad
haya un contrato de ayudante doctor por 6 años, un contrato temporal por 6 años, donde se haga desempeño docente e investigador, es decir, por lo menos nosotros no queremos que haya solo PD ni que haya solo PI, nosotros queremos que haya PDI, personal docente e investigador, que no tienen por qué hacer 50-50, que independientemente de su pues de su trayectoria, dependiendo de su trayectoria, pueden dedicarse más a una cosa que a otra, pero que deben dedicarse a las dos cosas, y a la transferencia de conocimiento, de lo que hablaré al final. Bueno, pues hay este contrato durante 6 años, a los 3 años la universidad que contrata, si esto sale adelante, hará una evaluación más orientativa que otra cosa, y al cabo de los 6 años, ahí entonces sí es cuando se tiene que llevar a cabo la acreditación. Ahí entonces ya entra la ANECA con la acreditación para cualquiera de las plazas que se diseñen en la ley, que no es cuestión de entrar en esto. Bueno, luego, uno de los objetivos fundamentales, tanto el Ministerio de Ciencia con su carrera investigadora, como con nosotros con nuestra carrera académica e investigadora, que además, luego diré, tienen pasarelas y son perfectamente compatibles, un objetivo fundamental es que las personas que entren en la universidad, si cumplen con lo que tienen que hacer, a los 6 años estén estabilizados. Sí, entran cuando sean doctores, ¿no? O sea, una vez que son doctores y una vez que les contrata la universidad, ese contrato de 6 años postdoctoral, a partir de ahí tienen que ser estables. No puede ser que tengamos una edad media de estabilización del profesorado universitario que supera los 40 años. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque, primero, que no ocurre en ningún país del mundo, y segundo, lo que hace es, bueno, pues aparte de una precarización del trabajo, hay un desánimo generalizado. Entonces, es un objetivo fundamental la estabilización mucho antes de lo que ocurre ahora, y por tanto también el rejuvenecimiento de las plantillas. Los grandes problemas que tiene España, tanto en la parte de la universidad como en la parte de los OPIs, es que tienen plantillas de personal estable muy envejecidas. La edad media de los catedráticos en España es de 60 años, y la edad media de los titulares y catedráticos es de casi 55 años. Entonces, esto mal, porque además en los próximos años va a haber, obviamente, unas jubilaciones tremendas. Luego, hay que preparar para que el personal docente e investigador joven que vaya a entrar esté suficientemente bien preparado, pero tiene que estabilizarse cuanto antes. Esto es fundamental. Y luego tenemos diseñado, que esto ya está, pero vendrá en la ley, viene en la ley de presupuestos, es decir, esto es algo que ya ocurre. Hay una pasarela para las personas que provienen de programas de investigación de excelencia nacional, internacional o autonómico, pues los Ramones y Cajales, los Juanes de la Cierva Incorporación, los Marie Curie, los que tienen las comunidades autónomas, pues Iker Basque, ICREA, Talento, Gente en la Universidad Valenciana, es decir, en la Comunidad Valenciana, es decir, que hay todos esos programas. Bueno, pues tenemos una vía de entrada, es que todas aquellas personas que consigan lo que se llama el certificado I3, que es un certificado de evaluación investigadora que hace también el Ministerio, en este caso el Ministerio de Universidades, todos aquellos hay una reserva del 15% de las plazas de catedráticos titulares y contratados doctores que se jubilen y por tanto que puedan salir las plazas, el 15% de ese número total está reservado a las personas que vienen de estas vías de investigación. Eso sí, tienen que estar acreditados para estabilizarse a la figura que sea, O sea que hay una parte de entrada, hay una parte de estabilización, que insisto, queremos sea temprana, y ya luego, aunque eso importa menos en esta audiencia, hay una parte de promoción para pasar de las figuras contractuales o funcionariales que sean a la figura de catedrático, ¿vale? Y también, pues si en la ley sale adelante, estableceremos una figura que se llamará profesor distinguido, que permitirá terminar con ese chascarrillo de toda la vida que yo he tenido que oír desde que era joven, de que es que si Einstein viene a España no le puede contratar ninguna universidad porque no está acreditado. Bueno, para empezar es mentira, ¿no? Porque sí que se puede, porque ANECA tiene vías excepcionales para darle la acreditación, pero aún así, pues haremos una figura contractual con 3 años prorrogable a 1, para que, aunque no esté contratado, pues venga a la Universidad Española, lo contrata a la universidad,
tiene 3 años, más 1 prorrogable, y ahí pues tendrá el tiempo suficiente como para pedir la acreditación a catedrático, si es que tiene los méritos que obviamente si una universidad le trae, porque es un profesor distinguido, se supone que les tiene, ¿no? Con lo cual, sí que hay una carrera académica e investigadora que tiene que ser clara y conocida desde el principio. O sea, una persona que entra a hacer una tesis doctoral tiene que saber que si cumple una serie de requisitos, entra a hacer una tesis doctoral en la universidad, que ahora hablaré sobre eso, pues si cumple una serie de requisitos, se esfuerza y trabaja, a los 4 años de hacer la tesis, o sea, 4 años para hacer la tesis, mejor dicho, más 6 años como mucho, puede estabilizarse. ¿De acuerdo? Esto es importante. A ver, no todo el mundo que hace una tesis doctoral tiene ni muchísimo menos que acabar trabajando en la universidad o en un OPI. Eso no pasa en ningún país del mundo. Y esperemos que en España vaya ocurriendo lo que en otros países. Esperemos, y cada vez ocurre más, que las empresas que tienen, pues las empresas innovadoras, y no hablemos ya de las empresas basadas en el conocimiento, en las empresas de base tecnológica, necesitan doctores y quieren doctores en sus plantillas para hacer I+D+I dentro de las propias empresas. Entonces, el título de doctor vale también para ese tipo de actividad. No todo el mundo tiene que quedarse en un departamento universitario o en un hospital para hacer investigación o en un OPI o en el consejo, ¿no? Hay mucha investigación y muy buena investigación fuera de lo que es la academia. Pero en lo que a nosotros nos corresponde más, que es esa carrera académica clara y estable, es lo que vamos a proponer, ¿vale? Y luego hay un par de aspectos que son fundamentales y cada vez más. O sea, hoy en día la ciencia si es cualquier cosa, es multidisciplinar e interdisciplinar. Esto es evidente. O sea, cuando uno ve la lista de programas de los proyectos que la Agencia Estatal de Investigación, cada convocatoria aprueba, ve que cada vez más hay proyectos que uno a lo mejor tendría hasta dificultades de poner en qué cajón lo pongo. Esto cada vez más es así, porque yo lo veo por mí, ¿no? En mi grupo de investigación, la evolución que ha tenido a lo largo de todas estas décadas, pues ha pasado de ser un grupo de investigación dedicado a cosas de química y de electroquímica, digamos, concretas, a tener una relación impresionante con los temas de ciencias de la salud y también con los temas agroalimentarios, fundamentalmente ahora con los temas de ciencias de la salud. Es decir, pues somos ahora casi más una herramienta para hacer cosas de diagnóstico de cáncer, también del COVID, en fin, de enfermedades neurodegenerativas, de cosas de ese tipo, que lo que es un mero grupo de investigación en química. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que tenemos ahora mismo la responsabilidad de hacer las leyes, los reales decretos y todo este tipo de cosas? Favorecer esa multidisciplinariedad, favorecerlo. Es decir, tratar de evitar esa historia antigua que tanto ha perjudicado a la Universidad Española de, no, mire, yo soy del Departamento de Química Analítica, yo soy del área de Química Analítica y solo sé dar clase de Química Analítica y solo investigo en Química Analítica. Eso hay que terminar con ello. Entonces, desde luego, desde el Ministerio, una acción fundamental que tenemos es romper esas paredes de las áreas en el momento en que toque para hacer esto más amplio, ¿no? Más grande, y que haya colaboración entre los departamentos, entre los centros de investigación, las universidades, los centros tecnológicos. Esto es fundamental. Y que haya proyectos de investigación multicentro, es decir, a imagen y semejanza de lo que ocurre en Horizonte Europa, pues proyectos de investigación donde participen universidades, claro, centros tecnológicos, empresas, es decir, proyectos que de verdad den un valor añadido a lo que es el proyecto conjunto. Y eso también dará lugar a que esos proyectos estén mejor financiados, sean más potentes, ¿no? No es lo mismo financiar un proyecto, un grupo de investigación de 4 personas, por muy buena que sea la investigación que realice, que un proyecto donde participen 3 grupos de investigación de distintas universidades, empresas, centros tecnológicos. O sea, esa interdisciplinariedad es absolutamente necesaria, fundamentalmente necesaria. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que tenemos un trabajo todavía importante por hacer. Bueno, voy a pasar ya a la financiación y así luego me preguntáis lo que queráis. Claro,
Desde luego que la ciencia en España está infrafinanciada, pues eso, en fin, esto es una obviedad, ¿no? No hay falta. Y el Ministerio de Ciencia, pues desde luego este año sí que va a lograr un presupuesto récord en el aumento para actividades de I+D+I, pero como no es mi competencia, ahí voy a entrar bastante poco, un presupuesto récord. ¿Pero qué hemos hecho desde el Ministerio de Universidades? Pues hemos hecho dos actuaciones, que una ya está hecha y otra va a salir dentro de poco, que aprovechando los fondos de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea, hemos utilizado para lo que hemos llamado la recualificación del profesorado. Ahí hemos invertido 368 millones de euros más una parte que tiene la UNED. A ver, las universidades españolas están todas transferidas a las comunidades autónomas, todas, excepto la UNED y la Menéndez Pelayo, que dependen del Ministerio, ¿vale? Pero las demás están transferidas, por eso la UNED está aparte. Bueno, pues hemos utilizado esos fondos para lanzar una convocatoria de recualificación que tiene 3 patas. Y las 3 patas son, en primer lugar, la más importante, la promoción de la movilidad de los jóvenes doctores. Doctores que han terminado su tesis hace 2 años, lo que les damos es a la universidad que va a gestionar todas esas ayudas, les damos una cantidad de dinero para que estén 1, 2 o 3 años en una universidad o centro de investigación nacional o extranjero distinto de donde hizo la tesis, esto es fundamental, con la condición de que el último año lo hagan en una universidad pública española. Entonces, ese dinero se ha repartido, bueno, ahora os digo las 3 modalidades. La segunda, como mínimo el 50% se tiene que invertir en esto, en la movilidad de los doctores. Luego, otra parte, que está dedicada a la recualificación del profesorado ya permanente, es decir, a los contratados doctores y a los titulares, y a los ayudantes doctores, a los catedráticos no, que ya nos hemos tenido que mover por nuestra cuenta. Y tienen que llevar un máximo de 10 años en la figura que están ocupando. Entonces, también se les da todo su sueldo, todo, más un 20% más de prima de movilidad. ¿Para qué? Para que se vayan a hacer una estancia de recualificación a otra universidad o centro de investigación, distinto obviamente de donde están trabajando. A la universidad el ministerio le da ese dinero, el sueldo más un 20% de más. Y luego hay una tercera modalidad que es la atracción de talento internacional. Las primeras las llamamos Margarita Salas, las segundas no tienen nombre y las terceras es María Zambrano. Y lo que hacemos es a las personas que pueden ser españolas o no, pueden ser extranjeras, que lleven más de 2 años en un centro de investigación, en una universidad extranjera, haciendo lo que estén haciendo, les damos la oportunidad para que vengan a España y se incorporen a una universidad pública para hacer estancias de 1, 2 o 3 años. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un dato, a la Universidad Complutense, porque obviamente la Universidad Complutense, esto se ha repartido teniendo en cuenta el número de estudiantes que tiene y el número de PDI que tiene, pues la Universidad Complutense de Madrid resulta un total pues de 26 millones de euros, 8.515.458 para el año 2021, la misma cantidad para 2022 y la misma cantidad para 2023, con las cuales tiene que hacer un mínimo de 180 ayudas para este tipo de estancias. Es decir, y esto así para todas las universidades públicas españolas, son esos 368 millones de euros que os he dicho anteriormente. Bueno, pues con esto utilizamos el dinero europeo para esta recualificación del profesorado y sobre todo para dar a los jóvenes doctores algo que en mi época, cuando yo era bastante más joven y empezaba con mi grupo de investigación, había becas postdoctorales de lo que llamábamos de salida. Ahora las hay, pero casi de entrada, ¿no? Los Ramones y Cajales, las Juárez de la Cierva, pero de salida no había, salvo algunas que tenían las propias universidades. Es decir, acabas la tesis, quieres irte a recualificarte a una universidad o centro de investigación extranjero, y hubo un momento en que había becas de 1 año. Esto eran becas, becas de 1 año.
de movilidad, pero eso desapareció, con la crisis desapareció, y nunca se volvieron a poner. Esta es la primera vez que se vuelve a poner. Y luego, otra parte del presupuesto de la Comisión Europea es una parte dedicada a la digitalización del sistema universitario español. Es lo que llamamos unidigital, que aquí hay 3 patas, fundamentalmente, pero bueno, no os voy a casar con esto. Son, entre las 3 patas, 141 millones de euros, si no me parece mal, si no recuerdo mal, donde está fundamentalmente destinado a, primero, que la posible brecha tecnológica, informática que pudiera haber, que hemos tenido, en fin, alguna constancia durante los últimos meses, sobre todo el curso 19-20, con la transición forzada de la formación presencial a la formación virtual, pues sí hay una brecha digital, tanto en los estudiantes como en el profesorado, cerrarla del todo, es decir, darles a las universidades dinero para que cierren esa brecha, para que mejoren sus infraestructuras y, lo que es más interesante, para que hagan proyectos colaborativos entre distintas universidades para mejorar todas las plataformas y todas las herramientas digitales que se tengan en lo que concierne a la educación virtual. De tal manera que eso cada vez se vaya desarrollando más. Pues esto saldrá el Real Decreto pues, próximamente, porque acaba de dar el visto bueno la Abogacía del Estado y la Intervención General, que en fin, esto, para los que no sabéis, no os imagináis lo que es. Pues esto para la Universidad Complutense de Madrid significará 4.047.000 euros en el año 2021 y 687.000 en el año 2022. O sea que, digamos, bueno, pues es una apuesta del Ministerio de utilizar esos fondos de recuperación directamente para las universidades, directamente. Esto ha costado, porque en principio las universidades dependen de las comunidades autónomas y por lo tanto la financiación de las universidades es a través de las comunidades autónomas. Aunque no tenéis por qué saberlo, pero el Estado no puede financiar a las comunidades autónomas de una manera finalista. O sea, nosotros no podemos decir, Comunidad de Madrid, tienes que utilizar tanto dinero para las universidades. Eso está prohibido, eso no se puede. Nosotros, el Estado financia a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas con sus políticas dedican unas una parte, otras otra, la que quieran, a las universidades o a cualquier otra cosa. Entonces, solamente en el estado de alarma y por la historia de lo que había en el estado de alarma, la legislación que lo permitía, se pudo utilizar 400 millones de euros para dedicarlo a digitalización de las universidades. Solamente en aquel momento. Pero pasó a través de las comunidades autónomas, porque no se podía hacer de otra manera. Y hubo comunidades autónomas que evidentemente lo traspasaron a sus universidades, y hubo algunas otras que han sido más reticentes, y que bueno, pues ha habido de todo. No voy a entrar, pero ha habido de todo. Entonces, este dinero europeo lo damos directamente a las universidades. Son reales decretos de concesión directa a las universidades. O sea, les está llegando ya. Les está llegando ya porque las transferencias estaban haciéndose ya. Con lo cual yo creo que eso es importante. O sea, junto con esa financiación de lo que es la investigación y la formación, junto con el aumento de presupuesto en las FPU, junto con el mantenimiento de programas como la Beatriz Galindo, que son atracción de talento internacional para hacerlos fijos en universidades españolas. Bueno, pues creemos que estamos haciendo unas acciones suficientes como para que efectivamente esa carrera investigadora, docente e investigadora en nuestro caso, pues sea en fin, exitosa, con todos los problemas, ¿no? Porque una de las cosas que el país tendrá que empezar a hablar en su momento es que muy bien, 2021, 2022, 2023, y después, pues efectivamente el país tendrá que en fin, preguntarse qué quiere hacer después, pero de momento estamos ahí. Sabéis que en estos tiempos, y más cuando uno está en un cargo político, una semana es un tiempo larguísimo, porque no se sabe si va a estar o va a dejar de estar, o sea que esto es una cosa clara, así que planes a muy largo plazo, ninguno. Y luego quiero terminar, y así os dejo tiempo para que me preguntéis, haciendo una referencia
importante a la transferencia de conocimiento, ¿eh? O sea, yo fui vicerrector de eso en la Complutense. Antes, cuando era secretario ejecutivo de la sectorial D+D+I, por ese cargo de CRUE, llevaba aparejado la presidencia de las redes OTRI, de las redes de las oficinas de transferencia de resultados de investigación. Es decir, es un tema que conozco, que me apasiona, porque efectivamente pues formo parte muy orgullosamente de un think tank que se llama el Foro de Empresas Innovadoras, donde hay gente de la academia, gente de las empresas y gente también que toda la vida ha estado dedicada a fomentar y mejorar la cooperación entre las universidades, las empresas y las instituciones. Y realmente es un tema que es extremadamente importante. Seguro que sabéis, porque lo habéis oído hablar en muchas ocasiones, que España es un país que para lo que invierte en ciencia y en investigación, sus resultados de investigación son extraordinariamente buenos, extraordinariamente buenos. Estamos, pues depende del año y de la estadística, entre el puesto número 11 y el puesto número 13 del mundo en producción científica. Luego hay otra serie, digamos, de estadísticas, ¿no? Las revistas de mayor calidad, las de menor, pero eso, en la producción mundial estamos ahí, bastante más por encima de lo que es la inversión en ciencia relativa al PIB, bastante más, mucho más. Pero, bueno, esto tuvo en su momento un catalizador para que esto sea así, que fue la introducción de los sexenios de investigación. No sé si sabéis lo que es eso. Pues a los profesores universitarios y a los miembros de los OPIs, cada 6 años se nos evalúa nuestra actividad investigadora. Y si superamos esa evaluación, tenemos un pequeño, muy pequeño, pero un pequeño suplemento económico en nuestros sueldos, ¿no? Entonces, esto nació en los años 80 y a finales de los 80. Fue extremadamente controvertido, pero hoy en día está absolutamente establecido y eso supuso el salto de la Universidad Española y de los OPIs, pero de la Universidad Española en términos de productividad científica como no se había visto nunca. Bueno, pues sin embargo, cuando nos vamos a los indicadores de innovación, hay indicadores de investigación y hay indicadores de innovación en la Unión Europea, pues pasamos a nivel mundial de ese puesto 11-13 al puesto 30 y tantos en los indicadores de innovación. Es decir, tenemos un amplio margen de mejora, digámoslo así mejor, ¿no? Tenemos un amplio margen de mejora, que esa investigación muy buena que se hace en las facultades, en los institutos de investigación, en los hospitales, se transfiera a la sociedad para dar un beneficio real a la sociedad en forma de productos de alto valor añadido que permitan a la economía española ser más competitiva. Esto es, bueno, pues llevamos mucho tiempo intentando mejorar esto. Las universidades también son un pilar decisivo en la innovación, porque todas ellas tienen estas oficinas de transferencia de resultados de investigación con mayor o menor dotación de personal, con sus problemas, con todo lo que se quiera, pero que ayudan, que permiten, en definitiva, que esos resultados de investigación se puedan trasladar a la sociedad. Como a mí no me gusta, y siempre lo digo, el término transferencia de conocimiento, porque parece que el conocimiento está en un sitio, en el otro no hay, y lo que hacemos es transferirlo desde donde hay hasta donde no hay, y eso no es verdad. El conocimiento no solo está en la universidad ni en los OPIs, hay mucho conocimiento en las empresas y en fundaciones y en instituciones, eso no es cierto. Por eso me gusta mucho más, en vez del término transferencia de conocimiento, el término de investigación colaborativa. Es decir, parte del proyecto, parte de tu actividad investigadora, la puedes hacer en colaboración con empresas, con instituciones, de tal manera que una de esas misiones, uno de esos clústeres, que os ha enseñado Borja ahora, a nivel más reducido, obviamente, pero se pueda enfrentar de manera colaborativa. Y aquí quiero romper una lanza en algo que, en fin, de alguna manera, por algún sesgo ideológico, a veces se plantea. Y yo siempre pongo mi caso personal, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero es que cuidado, porque si haces la investigación con las empresas, al final solo vas a investigar en lo que quiera la empresa.
para empezar, los profesores universitarios tenemos la enorme suerte de que podemos hacer e investigar en lo que nos dé la gana, ¿vale? Si encontramos financiación, en lo que nos dé la gana, es decir, nadie nos obliga a colaborar con nadie si no queremos, punto uno. Es decir, que si viene una empresa en que lo que nos ofrece es hacer armas biológicas, pues desde luego no tenemos ninguna obligación en decir que sí. Aparte, la universidad diría que no, porque hay unas normas éticas que hay que cumplir. Pero os pongo un ejemplo extremo, ¿no? Pero yo he tenido muchos contratos con empresas, habéis visto antes que tengo patentes, casi todas con empresas, compartidas con empresas y la universidad, obviamente, pero es que no es así, es que no funciona así. O sea, todo es tu investigación. La que crees que evidentemente es más transferible, o la que no, pero la que haces la que quieras. Y esa investigación lo que hay que hacer es difundirla, divulgarla. Luego Margarita vendrá y os lo dirá, pero esa divulgación es fundamental. Y para ahí también las oficinas de divulgación científica de las universidades tienen que jugar un papel esencial. Y eso llega un momento en que si se hace bien, las empresas del sector interesadas en tu investigación te ven y vienen a hablar contigo. Y llegas a un acuerdo. Oye, pues mira, quiero que investigues en esto. Pues sí, me interesa, no me interesa, pues mira, no puedo porque tengo que hacer mis planes nacionales de investigación, mis proyectos, y entonces no puedo, o sí, una parte del equipo puede dedicarse a esto, otra parte, en fin, hay muchas maneras de hacerlo. Por eso es verdad que el tamaño de los grupos de investigación es importante. Para hacer tantas cosas, cuanto más grande sea el equipo de investigación, mejor. Pero esos proyectos colaborativos con empresas son extraordinariamente útiles. No solamente desde el punto de vista de la financiación, que también, pues cuántos postdoc, cuántos jóvenes doctorandos han hecho la tesis o han tenido un contrato postdoctoral después en mi grupo gracias a esos proyectos, pues un montón. Y luego resulta que muchos de ellos se han estabilizado en la universidad. Es decir, que es una vía muy interesante, pero no solo eso, sino que salen patentes, salen empresas de base tecnológica, salen contratos que también la universidad tiene un porcentaje de ese tipo de patentes y de ese tipo de contratos. Es decir, que de verdad estamos trasladando pues, investigación a la sociedad. En nuestro caso, pues con dispositivos que son capaces de monitorizar de una manera rápida indicadores de enfermedades, como ya os he dicho, de varios tipos de cáncer, de enfermedades neurodegenerativas, de Alzheimer, también del COVID. Es decir, pues eso se le va dando utilidad. Con esto no quiero decir que toda la investigación tenga que ser aplicada, ni mucho menos. Yo esto de la investigación básica o aplicada creo que es un error. Solo hay dos tipos de investigación, buena o mala. Y la buena a veces se aplica, ¿vale? Pero esto, o sea, naturalmente que tiene que haber investigación que a priori no se sepa para qué va a valer o incluso se piense que no va a valer para nada. Pues ¿quién le hubiera dicho a Newton o a Faraday que lo que estaban haciendo iba a valer para algo? Y mirar después. O sea, que es que estas cosas no se pueden saber nunca. O sea, o a los primeros que empezaron a trabajar en cosas con el genoma humano, y ya veis después. O sea, que estas cosas no son así. Pero lo que sí, el mensaje que os quiero lanzar es que desde luego esto es una prioridad de la Unión Europea, es una absoluta prioridad de la Unión Europea, porque efectivamente aquí sí que llevamos bastantes años de retraso con respecto a Japón, a China, a Corea y a Estados Unidos, y la investigación tiene que conectarse más a las necesidades de la sociedad. Que hay muchas maneras, que no todo el mundo tiene por qué transferir, que no todo el mundo tiene por qué hacer patentes, ni grandes diseños, ni nada, pero sí hay que dar las vías suficientes como para que esto ocurra. Y entonces, esto con lo que a donde iba al final, después de todas estas vueltas, pues desde primero el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades y ahora desde los dos ministerios, pues impulsamos el conocido como sexenio de transferencia. Es decir, lo mismo que pasó con investigación a final de los años 80, esperamos que ocurra con la transferencia de conocimiento. Si esa transferencia de conocimiento es un concepto evaluable en sí mismo y el profesorado universitario y los OPIs, los investigadores de los OPIs, pueden tener un complemento retributivo para actividades de transferencia de conocimiento, estoy convencido que al cabo de unos cuantos años, ese gap que hay ahora entre la posición en investigación y la posición en innovación disminuirá. Porque no hay nada mejor para que la gente haga cosas que incentivarla. Y ya termino, aunque esto no viene a cuento, el ministro quiere
que el año que viene empecemos a hablar de un sexenio de docencia, ¿vale? También, además. Bueno, pues esto era lo que os quería contar y ahora, pues evidentemente, os contesto a todas las preguntas que estiméis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por contarnos en primicia todas estas cosas relacionadas con la ley de la ciencia, los sexenios, sesiones de transferencia, el sexenio de docencia, que también será muy bienvenido, seguro. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, que seguro que sí. Aprovechar, por favor. ¿Alguna pregunta de las ayudas de Margarita Salas, por ejemplo? Mira allí. Venga, vamos. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, de verdad, por tanta información y tanta inspiración y qué capacidad, bueno, sin presentación ni nada, nos has imbuido totalmente en el tema. Yo, por ejemplo, en mi caso, me doctoré el verano pasado, en mitad de la pandemia, mención II, Internacional Industrial, y me encuentro una vez más en mi carrera profesional y académica en el limbo, en tierra de nadie, porque estaba ilusionada con las Margaritas Salas hasta que vi que llega hasta doctores que han terminado en 2019. Entonces, bueno, es un ejercicio de resiliencia durante años y quería saber si hay algún emboque o simplemente paciencia y esperar este año y crear nuevas cosas hasta que haya esas oportunidades, porque mi vocación además es justo ese enfoque colaborativo entre universidades, proyectos europeos, pero bueno, siempre me quedo en mitad, ¿no? Entonces, muy interesante todo, pero a ver si hay algo para los... Dices que terminaste la tesis el año pasado. Sí. Pues entonces sí puedes. Es que dice que de los que han acabado hasta hace 2 años previos. No, desde hoy, desde la convocatoria, 2 años atrás. Ah, sí. Claro. Pues muchísimas gracias. Porque, bueno, luego lo miré porque me pareció leer que hasta las tesis presentadas hasta 2019. Claro, desde la época desde la publicación de la convocatoria del Real Decreto y de la orden ministerial, de esa fecha, 2 años atrás. Claro, o sea los de 2018 también. No, pero tú sí. Vale, pues un millón de gracias. No se te escape. Sí. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su participación, porque la verdad es que enriquece muchísimo. Y yo tenía 2 cuestiones. La primera, al haber este incremento en los presupuestos, quería preguntarle si también se va a ver repercutido en un aumento en la movilidad de las becas FPU. Y luego la segunda, porque tengo entendido que los últimos años bueno, yo he empezado este año y por tanto no tengo mucho background, ¿no? Pero tengo entendido que los últimos años cada vez se ha vuelto mucho más complicado, competitivo, y que el porcentaje de los que consiguen irse cada vez es menor. Y la segunda, que entiendo que es una cuestión en fin, difícil, porque supondría como una enmienda al autoproyecto o al proyecto que uno está detrás, es que esta reforma en el ámbito de la carrera académica investigadora ha recibido críticas de sindicatos, los principales sindicatos, así también como los jóvenes investigadores, porque entienden que es como hacia un modelo más estadounidense y que es una falsa estabilización y que depende, esto es lo que alegan ellos, el tenure track y todas estas cuestiones. Entonces, si insisto, es una cuestión difícil, pero si a su juicio mejoraría o reconoce algunos puntos débiles o que podrían ser, en fin, que tuvieran margen de mejora. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Con respecto a la movilidad, se me ha olvidado decir una cosa que es muy importante. Si la futura ley sale adelante, para ser profesor permanente habrá que haber estado un mínimo de 9 meses, no tiene por qué ser de manera continua, sino puede ser en varias estancias, en una universidad o centro de investigación distinto donde hiciste la tesis.
Es decir, va a haber que moverse. Obviamente va a haber que pagar esa movilidad, pero va a haber que moverse. Estancias de movilidad en las FPU, date cuenta que tienes 4 años para hacerla, 3 en realidad. Es decir, muchos de los que no consiguen el primer año lo consiguen en el segundo y los que no en el tercero. Pero un porcentaje muy grande de los que la piden la consiguen. Es verdad que por motivos presupuestarios cada año hay un porcentaje, entonces claro, si se quieren ir todos en el segundo año no se puede, pero unos en el primero, otros en el segundo y otros en el tercero, sí se puede. Competitivo, pues igual que antes, porque las plazas son las mismas y el presupuesto es el mismo para la movilidad, luego la competencia, salvo que haya, no, tampoco, porque solo pueden presentarse los que tienen los contratos FPU, luego la competencia es la misma. La segunda pregunta, creo que te estás refiriendo a la reforma de la ley de la ciencia. Ahí no entro, ¿vale? Sería muy poco educado por mi parte de hablar de una ley que, aunque la estamos viendo de manera común entre los dos ministerios, el proponente es el Ministerio de Ciencia. Pero en la parte de universidades, en la carrera académica, es que es todo lo contrario. Es que lo que estamos diciendo es lo que os he dicho antes. Es, una vez que eres doctor, si tienes un contrato de ayudante doctor, tienes 6 años para estabilizarte. 6 años. Es que ahora mismo, o sea, eso supone que te puedes estabilizar, pues a ver, si acabas la carrera con 22, 23, ¿vale? Te vas un año por ahí, 24. Haces la tesis en 4 años, ¿vale? 28, ¿vale? Y te dan un contrato de estos, 28 y 6, 34, ponle algún año más. A los 34 años te has estabilizado. Ahora estamos hablando que los estudiantes doctores se están estabilizando con 42, 43. O sea que, fíjate la diferencia. O sea que no solamente no aumenta la precariedad, sino es que la disminuye drásticamente. Eso sí, tiene que haber plazas para admitir a toda esa gente, obviamente. Pero claro, precisamente eso es lo que es la carrera, ¿no? O sea que no, que no, vamos, lo que pasa es que yo ya en la carrera, el tenure track de ciencia, ahí me vas a permitir que no entre porque eso es de otro departamento y no sería yo educado si dieran alguna opinión tanto a favor como en contra. Lo único que te digo es que esa carrera que está diseñando ciencia es perfectamente compatible con esta que te acabo de contar, por esa vía del 15% de los investigadores para que se incorporen una vez acreditados a las plantillas de las universidades. Bueno, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante y le quería preguntar en relación a lo que ha comentado al inicio de la charla sobre que se está enfocando sobre todo a eliminar el tema de la acreditación una vez uno consigue el doctorado y, por así decirlo, aspirar a un puesto en la universidad, ¿no? Le quería preguntar en relación a si, por ejemplo, se suprime la acreditación de ayudante o de contratado y con el requisito de acceder posiblemente con el título de doctor, serán las propias universidades las que van a establecer una baremación interna de méritos para acceder y, si es así, le quería preguntar si eso no, si en lugar de favorecer, no va a aumentar la desigualdad de oportunidades para entrar en cualquier institución española, porque imagino que si es una baremación interna, pues por ejemplo la Universidad de Sevilla puede establecer unos criterios de acceso o de méritos y la Universidad Complutense pues puede establecer otros completamente distintos. Entonces, no sé muy bien cómo va a ser de cara a los próximos años. A ver, todo esto es una propuesta de ley que tendrá un periodo de negociación largo, que luego tiene el periodo parlamentario, es decir, de la propuesta que os estoy hablando hoy, a lo que sea al final, vaya usted a saber. Pero vamos a ver, no, porque, para empezar, hay algo que tenemos que tener en la cabeza desde el primer momento. Las universidades tienen absoluta autonomía en la captación de sus medios humanos. Es responsabilidad de las universidades. Hombre, es de suponer que las universidades querrán tener a los mejores. ¿Qué cautela pretendemos poner en ese proyecto de ley? Que en las comisiones de contratación, a cualquier nivel, que efectivamente en nuestra propuesta desaparecería la acreditación de ayudante y de ayudante doctor, siempre haya mayoría de miembros externos a la universidad. Es decir, que si es una comisión de 3 personas, 2 estén elegidas por sorteo de entre un listado, una lista de personas de igual o mayor categoría, de otras universidades, centros de investigación,
que pueden ser nacionales o extranjeros. Es decir, con eso lo evitamos. Pero, y también hay otra cautela que pretendemos poner, y es que para esa contratación los méritos docentes cuenten lo mismo que los méritos de investigación, ¿vale? Lo mismo. Pero evidentemente luego son las universidades las que en su autonomía tienen que desarrollar eso. Pues nosotros no podemos decir a la Universidad de Sevilla tienes que contratarlo con este baremo. Eso, en España el Estado tiene la legislación básica, el BOE, luego eso lo desarrollan las comunidades autónomas y luego está la autonomía universitaria, que uno de los puntos de autonomía es la captación de sus recursos humanos. Pero tendrán que escogerlos de tal manera que a los 6 años esas personas que elijan tengan méritos para acreditarse, porque si no van a la calle. Luego, hombre, y harán lo posible por escoger a las personas que tengan esa capacidad, ¿no? Hola. Bueno, yo voy a aprovechar que ustedes del Ministerio de Universidades y le quiero plantearle un poco mi caso singular, ¿no? El asunto es que he escuchado que usted habla mucho de la atracción de talento internacional y tal, pero yo ahora mismo acabo de perder un contrato porque no tengo mi título homologado, ¿vale? El asunto es que yo tengo mi homologación en trámite desde abril del 2019, ¿ya? Entonces, sí, no me falta que me digan más. Esta es la prioridad 1 en lo que no es norma legislativa del Ministerio. La prioridad 1. ¿Tú de qué ámbito eres? Yo de Ciencias de la Salud. Pues, perdóname, pero en Ciencias de la Salud, debido al estado de alarma, priorizamos todas las homologaciones de sanitarios. Y de hecho saqué, firmada por mí, una resolución donde, basándome en la prioridad del estado de alarma, todos los profesionales de Ciencias de la Salud saltaban la lista gigantesca de espera que hay. Entonces ahí, sí, y es más, y si tienes un contrato, si nos presentas un contrato a la Subdirección General de Títulos, eso es otro motivo para adelantar la homologación. Pero esa es la prioridad número 1. O sea, mirad, hay 3 cosas fundamentales. Recibimos 20.000 solicitudes de homologación al año, de los cuales prácticamente la mitad son de médicos, ¿vale? 20.000 al año. Hay una legislación actualmente, un Real Decreto 2014, que lo que crea son unos cuellos de botella imposibles de resolver. Y luego, esa legislación, por ejemplo, hace que todavía mucha de la presentación de las solicitudes se haga en papel. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, meter más gente. No sé si oíste que el ministro hablaba de un plan de choque para mejorar estos trámites. Estaba yo con él en esa rueda de prensa. Pues hemos hecho un plan de choque. Primero, todo por vía digital. Se acabó lo del papel. Es que, fijaros, hay cosas tan absurdas como que nos llega un expediente de un señor. ¿Tú de qué país eres? De Ecuador. Pues nos llega un señor de Quito, o señora, tú mismo. Nos manda el expediente en papel y lo tenemos que recibir, ¿vale? Y entonces la persona del ministerio ve que le falta un documento, tu certificado de notas de la universidad donde estés. Y tal y como está la legislación ahora, te tenemos que escribir por correo certificado a tu dirección, donde vives en Ecuador, y esperar 3 meses a que nos contestes. Si a los 3 meses no nos has contestado, te tenemos que volver a enviar una segunda carta. Pero claro, vete tú a saber si te llega, no te llega, o qué narices pasa. Entonces, más de la mitad de los expedientes que están en lista de espera están en subsanación de ese tipo de cosas. Entonces llega. Y una vez que llega, se escanea, porque está en papel. Se mete en la nube. Se manda a ANECA, para que los expertos de ANECA digan si ese título tiene las condiciones o no. Eso tarda otro tiempo. Vuelve, lo evalúa la comisión y entonces, claro, eso es tremendo. Entonces, tenemos ya para de aquí a final de año un nuevo Real Decreto de homologación y declaraciones de equivalencia
que el compromiso es que una vez que esté esa legislación puesta en marcha, el procedimiento completo no tarde más de 6 meses. ¿Vale? 6 meses. Pero necesitamos quitar el Real Decreto de 2014, derogarlo y poner este nuevo. Y desde luego digitalizarlo. Todo el proceso tiene que ser digital. No puede ser como es ahora, porque es imposible. Y luego, si tenemos títulos de una universidad, que sabemos que de 100 títulos, los 100 han sido informados favorablemente, el 101, oiga, no se lo vuelva usted a mandar a NECA, pues ya sabemos que ese título está bien, pues hagámoslo directamente. Pero ahora mismo no podemos por la legislación. Pero vamos, este que dices es el problema de gestión número 1 del Ministerio, y que estamos absolutamente enfocados a ello. Porque, en fin, hay situaciones personales de todo tipo. Pero en tu caso, si eres de Ciencias de la Salud, podías haberte saltado la cola, ¿eh? Lo que te estoy diciendo. Totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y además es que no se puede tener a los ciudadanos 2 y 3 años esperando un procedimiento. Es que no puedo estar más de acuerdo. Entonces, de verdad, aparte de las leyes, los decretos y todo esto, este es el objetivo de gestión número 1 del Ministerio. O sea, si nos dan tiempo, de aquí a final de año, este procedimiento nuevo, y es más, a los que estáis en el procedimiento antiguo, os vamos a ofrecer la posibilidad de pasaros al procedimiento nuevo. De tal manera que en 6 meses tiene que estar terminado. Pero hay que digitalizar todo el proceso. No puede ser que te mandemos la carta, que esperemos a que nos lo envíes, que vete tú a saber. Eso no puede ser. Ya te digo, ya te he dicho cuál. Sacar un nuevo Real Decreto y digitalizar el proceso. Esta es la solución. Hola, buenos días. Pues lo primero, muchísimas gracias por venir, lo primero, y luego por la conferencia tan buena que está dando. A mí me surge la duda porque yo ahora mismo estoy de profesora asociada en un departamento de la facultad y estoy en el último año para terminar el doctorado. Es 4 años lo que llevo de asociada y el contrato figura como PDI. Según lo que ha dicho anteriormente, se supone que con un contrato ayudante-doctor, máximo 6 años, luego ya tendría que estar acreditándome por la NECA. Como llevo 4 años con este contrato que figura como PDI, supongo que una vez que termine el doctorado tendría que solicitar... No, te cuento. Cuando salga la ley, que esto a lo mejor tarda más de un año, los casos como el tuyo, si estás acreditada, diremos a las universidades que saquen plazas de estabilización para los doctores acreditados. Cada universidad tendrá que ver cuánto y hasta dónde, porque eso, claro, nosotros decimos pero no damos el dinero, que lo dan las comunidades autónomas, con lo cual, pues ahí no podemos decir. Pero lo que sí haremos será que en el caso como el tuyo se pueda prorrogar el contrato durante 3 años más, el de asociado, y luego establecer vías para que los asociados doctores acreditados puedan estabilizarse. ¿Vale? Que probablemente será, pues añadiendo, a un contrato de estos de ayudante doctor, que te estoy diciendo de los nuevos. Pero esto tiene todo el trámite parlamentario por delante, y a ver cómo queda. Esta es nuestra propuesta. ¿Más preguntas? ¿No hay ninguna pregunta más? Pues nada. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que nos vamos a ir a tomar un café hasta que empiece Margarita, que ya acaba de venir, que la tenéis ahí detrás, tenéis la sesión a la 1. Y nada, pues otra vez de nuevo, muchísimas gracias, José Manuel, es un honor tenerte aquí, ha sido súper instructivo, la información de primera mano sobre lo que va a pasar, ¿no? ¿O no? ¿O no? Es sobre la propuesta. Pero sí, de primera mano es. Así que, bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Pues y muchas gracias a vosotras. Es un placer. Igualmente. Nos Venga, vemos a la 1.